el barco Sinaya, vamos a hablar de él. Es un viaje a la esperanza y le he titulado y también a la libertad. Concluía la guerra civil, como os decía, la desgracia sobre la suerte. Comenzaba un largo éxodo hacia la frontera francesa con un único objetivo: huir de la muerte, la miseria y el horror de la venganza de los vencedores. Ahí en la parte central se puede ver el último parte de guerra firmado por Franco, tan prepotente, y a izquierda y a derecha pues desfiles de gente que estaba en la derecha, es en Barcelona, por el Paseo de Gracia, con las tropas vencedoras, brazo en alto, y en Madrid pues un grupo de mujeres y hombres celebrando el triunfo franquista. A partir de 1938, prácticamente, ya temiendo que la guerra se perdiera por parte del gobierno republicano, se empieza a preparar un exilio para que los que hubieran combatido, las personas, los ciudadanos que no quisieran quedarse en España por miedo a represalias de muerte, pues pudieran, o de cárcel, pudieran salir de España. Entonces hay dos artífices en todo este panorama que se le debe el exilio, el haber que nuestros compatriotas en este momento y posteriormente a la guerra civil pues pudieran haber salido de España y refugiarse en México. Uno es el presidente Lázaro Cárdenas, que era presidente de México en el momento en que ocurre esta desgracia para España, de la guerra civil y después la posguerra, y debajo está Félix Bordón Ordaz, que en 1938, él era el embajador de España en México, y empieza a fraguar toda esta contingencia del exilio. Félix Bordón Ordaz es muy importante también, al igual que Lázaro Cárdenas, porque en 1937, que era lo que había dicho antes Jesús, acoge a un grupo de niños refugiados, 545 niños concretamente, que son adoptados por el gobierno, por el presidente Lázaro Cárdenas, para evitar que durante la guerra, en junio del 37, se marcharon para México, acogidos y apadrinados directamente por el general Cárdenas, para evitar que padecieran, que murieran, que pasaran hambre, que pudieran ir a la escuela, porque en Madrid o en las grandes ciudades de las que provenía, como Madrid, Barcelona, Bilbao, era imposible debido a los bombardeos a los que estaban sometidos, ¿no? Estos compatriotas nuestros, pues, fueron, al cruzar la frontera francesa, fueron apartados en campos de concentración. El gobierno francés no era muy proclive a recibir a los españoles y no fueron muy bien recibidos, fueron más bien recibidos como delincuentes. Entonces fueron reunidos en campos de concentración, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Entonces, en esos campos de concentración, como vemos en las imágenes, era en plena playa, hubo varios, el más famoso es Argelès Guimet. Ahí estuvieron rodeados todos, como ven, de alambradas, custodiados por guardias senegaleses, como se puede ver en la imagen del centro, en los que eran tratados, pues eso, a culatazo limpio. Y ahí hay una famosa palabra que dicen mucho, alé, alé, que era venga, venga, como si fueran algo así como ganado, más o menos. Entonces, las condiciones en las que vivieron estos compatriotas nuestros en los campos franceses eran lamentables. ¿Y cuál era su alternativa? Las autoridades francesas les dijeron que salían de ahí o bien para irse a la legión extranjera de ellos, o ahí se quedaban para siempre hasta saber qué iba a pasar. Entonces muchos decidieron alistarse en la legión y otros no querían saber nada porque no podían evitar asociar la legión con la legión española de Franco y de Millán Astray. En España se fueron creando organizaciones, primero se fue haciendo con la República con una especie de fondos para que luego se pudiera atender a los refugiados. Entonces en París, sobre todo, en 1939, en marzo, se crean diversas organizaciones para atender a los refugiados. La primera que se crea fue el SERE, que es el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles. Se hace por iniciativa del entonces presidente Juan Negrín, del presidente del gobierno, y fue administrado por José Puche, que era un médico, hombre de su confianza y médico también.
Entonces José Puig viaja a París y empieza a organizar en la embajada española y junto con el embajador francés todo lo que es la cuestión administrativa para poder sacar a los españoles de los campos de concentración y poder organizar las expediciones a México. Otro organismo que se crea es la JARE, que es la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles. Esto fue por iniciativa de la Diputación Permanente de las Cortes y fue administrada por el socialista Indalecio Prieto. El único organismo que fue reconocido por el gobierno mexicano fue la JARE, que luego, una vez en México, hubo una fusión del SERE y de la JARE y se constituyó la CETARE, que era el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles, creados con fondos de los dos organismos anteriores, del SERE y de la JARE. Se llegó a administrar mucho dinero, casi 30 millones de dólares de la época. Empieza en marzo a organizarse esta expedición. El 3 de abril del 39, Narciso Bassols viaja a Francia con instrucciones del presidente Cárdenas para que seleccione a los españoles que saldrán hacia México. Se hablaba en principio de unas 100.000 personas que portaban 20 millones de francos de ayuda de los izquierdistas franceses, aunque ya digo que portaban al final como unos 30 millones de dólares de la República Española. En París el SERE, porque hasta que no se llegó a México, no se constituyó lo de la JARE de Indalecio Prieto, fue el que estuvo preparando las listas para todos aquellos que deseaban viajar a Francia. Las envió a la Embajada de México en París, y en la Embajada de México en París se formó un departamento especial para acoger las solicitudes. Para los que no tenían pasaporte, que eran la mayoría, se les daba una hoja donde debían poner sus datos de afiliación, así como su profesión, y finalmente la selección la realizó el diplomático mexicano Fernando Gamboa, y se desconoce qué criterio se siguió. Al principio Lázaro Cárdenas pensaba en su país de que se acogiera sobre todo a gente del campo, profesionistas, como los llamaba él, obreros de industria, pero luego al final se aceptaron a todo tipo de personas, incluidos intelectuales y demás. El Sinaya. El Sinaya era un barco que comenzó su andadura en su carrera en 1924, realizando el servicio regular entre Marsella y Nueva York. Fue construido en 1924 por la empresa astillera Barclay and Curley & Co. de Glasgow, Escocia, y pertenecía a la operadora Fabre Line de Marsella, que lo bautizó con este nombre en honor a la población donde se encuentra el castillo de Peles, la antigua residencia de la familia real de Rumanía. Fue precisamente la reina María de Rumanía quien amadrinó el lanzamiento de este buque. El Sinaya medía 112 metros de longitud y pesaba unas 12 toneladas. Viajaba unos 14 nudos y se planeó para el transporte de 132 pasajeros en cabina y 522 en la zona de tercera clase, aunque cuando llegó a los refugiados españoles cargó hasta 1.599 personas en su viaje. El origen de su nombre se debía al madrinazgo de la reina de Rumanía, ya que su residencia real llevaba este nombre. Entre sus travesías más nombradas, pues cabe destacar 3 viajes llevando peregrinos a la Meca, recogió a supervivientes en los destrozados ejércitos de Brangler y Dawkins en el Mar Negro, y hasta expediciones de recreo nudistas. Bueno, esto es una curiosidad que es de la época, que me pareció curioso. 3 años después, cuando parte el barco, cuando lleva a bordo a los refugiados a Veracruz, pues 3 años después de su llegada, el Sinaya fue decomisado por el gobierno de la Alemania nazi y durante 2 años más lo ocuparon como un hospital de flota. Los viajes del buque terminaron en el año 44 de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán lo echó a pique para que sirviera como bloqueo en alta mar para que el avance de los aliados occidentales impedir el avance de los que habían invadido Francia. Permaneció en el fondo del océano 2 años más y finalmente en el 46 fue reflotado y desguazado por completo. La partida. El Sinaya parte el 25 de mayo del 1939 con la tripulación del puerto parisino, el puerto francés de Marsella, con una tripulación francesa de 307 familias,
compuesta por 953 varones, 393 mujeres, de los cuales 604 eran solteros y el resto niños menores de 15 años. El origen de los exiliados era de todos los lugares y regiones de España, pero los que más habían eran catalanes. Y era un grupo de personas muy heterogéneo, con distintas ideologías políticas, nivel cultural y social. Este exilio es el primero que llega a México con medios económicos propios, porque ya he dicho antes que en el año 37 llegan los niños de Morelia, pero son apadrinados y recogidos y subvencionados absolutamente por el gobierno mexicano, con una institución perfectamente estructurada que manejaba sus propios fondos, como era el CETAE, y que se encargaba de proporcionar trabajo y sustento a los refugiados españoles, además de tener ubicado al gobierno de la derrocada República y reconocido por el gobierno mexicano. En la travesía, a las familias se las alojaba en camarotes a los que viajaban las familias enteras, para no separarlos. Y a los demás se les metió en bodegas, una especialmente para los hombres y otra para las mujeres. Totalmente hacinados porque, como he dicho antes, de tener una capacidad para 600 personas, pues 1500 se pueden hacer una idea de lo que había ahí, ¿no? Hubo camarotes individuales, bueno, pues se dice que era para personas significadas, como políticos, intelectuales, pero muy de las autoridades, digamos. Una de las principales fue Susana Gamboa, que era la esposa de Fernando Gamboa, que era el diplomático que se encargó de fletar el barco y de organizar todo el exilio, y ella, bueno, pues fue una de las que tuvo el camarote individual y fue la que se propuso y estaba allí para ayudar en todo lo que estuviera en su mano a los refugiados. A los 3 días de la navegación, esto es un dato muy importante porque se publica un boletín del mismo nombre que el barco, que el Sinaya, que es el que nos ha proporcionado datos de cómo fueron la travesía, de todo lo que hacían, de cómo se organizaron. Y en este boletín, a bordo de este barco, viajaron muchos intelectuales, entre ellos, y está aquí su nieta José Bardasano, que era un pintor reconocido en España y gran intelectual, Manuel Andújar y otros muchos que viajaron y se dedicaron a organizar este boletín. Allí, en este boletín se daban noticias de España que llevaban por cablegrama y sobre todo organización de lo que debían hacer, de las actividades que se harían en el barco, de las clases para niños, de los horarios del comedor. La vida a bordo, el grupo mayoritario de madrileños, pues es curioso que dividió el barco como en los barrios madrileños. Al puente de popa, donde tenían lugar los conciertos, porque también tengo que decir que iba una banda municipal, la banda municipal de Madrid y del Ejército Español, del grupo republicano, que amenizaba las veladas pues con conciertos, hacía bailes, en el comedor se retiraban todas las mesas y bueno, pues para el disfrute y el solaz de los más jóvenes, pues hacía bailes donde trataban de entretener los largos días de la travesía. Bueno, pues el puente de Señales, donde tenían lugar los conciertos, le empezaron a llamar pues el Paseo de Rosales. A las cubiertas paralelas de babor y estribor se les conocía como la Gran Vía y la calle de Alcalá, y el puente de proa se le llamaba la Avenida de los Suspiros, porque iban allí todos a suspirar en la proa, la nostalgia, el echar de menos a su familia y sobre todo a España, ¿no? Cuando volverían. Otros rincones del barco merecieron llevar el nombre de un pedacito de Madrid, como por ejemplo la Plaza de Lavapiés, que era el área donde solían corretear los chavales, y la mayor parte de las personas que jugaban al mus. A los camarotes y salones de primera eran los más amplios, cómodos y luminosos, y se les conoció como el barrio de Salamanca, mientras que a los dormitorios del piso inferior pues fueron denominados como los barrios que eran de trabajadores en esta época de la guerra, ¿no? Cuatro Caminos, Ventas y Tetuán de las Victorias. Las actividades de a bordo, como he dicho, eran muy variadas, había conferencias, clases, eran sobre todo dedicadas a la cultura mexicana. Se estableció toda una normativa para 1500 personas para mantener limpio el barco. Y había pastillas para el mareo, porque bueno, un viaje tan largo la mayoría no lo habían hecho, ni mucho menos,
tenían un montón de médicos a bordo, no solo de los médicos que estaba dotado la tripulación, sino los médicos que iban como pasajeros también, y se organizaron, y había medicinas, ahí vemos en las imágenes cómo se reconocían a los niños, bueno, y a las personas que podían tener durante la travesía cualquier enfermedad. Hubo 18 mujeres embarazadas y una parió a bordo, que es lo que pongo aquí, y se le puso el nombre de Susana Sinayo, en honor al barco. La comida, la dieta, pues bueno, era básicamente, muchos se quejaban también, garbanzos, alubias, lentejas, pan, y de beber pues vino y café, que el vino era una cosa muy normal en esa época. Ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, que incluso a los niños de Morelia, niños que iban entre 4 y 16 años, la gran mayoría pues también se les dio como dotación una botellita de vino pues para que se lo bebieran. Se instruyó a los refugiados para que en México siguieran las normas fundamentales de comportamiento, porque el gobierno mexicano también exigió a las organizaciones del SERE, del AJARE, del CETARE y del propio gobierno español que dos cosas fundamentales. Una, que ningún refugiado podrá realizar labores políticas y de tener un comportamiento vejatorio con el pueblo mexicano. Que a pesar de las diferencias que pudiera haber de clases, entre comillas, políticas, ideológicas, pues fue fundamental porque sirvió para unirse todos, tener un sentido de la convivencia, que creó un fuerte de unión, un nexo muy fuerte que perduraría durante muchos años a lo largo de todo el exilio. La llegada. El recibimiento fue en el puerto de Veracruz y bueno, fue apoteósico. Esto nos tenía acostumbrados en el pueblo mexicano, porque igual con los niños de Morelia se volcaron en ellos y fueron recibidos como auténticos héroes. El puerto se llenó con pancartas y interpretaron música española, mexicana. Cuenta la anécdota que contaron la cucaracha. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes porque es muy graciosa, que cuando estaban todos, les recibieron con pancartas de todo tipo, de profesionales mexicanos, y les recibió una pancarta de mujeres que decía: las tortilleras de México les dan la bienvenida. Entonces se pusieron ahí dos y dijeron, dos sindicalistas: hombre, qué bien organizadas están aquí las personas. Y dijo: no, hombre, no, las tortilleras son las que hacen tortillas, las tortillas mexicanas, ¿no? Y me resultó muy curioso. Hasta ese punto, ¿no?, estaban organizados y los recibieron así. Nuestros compatriotas, pues una vez que bajaron del barco, fueron trasladados a otro barco, que era el Manuel Arnús, que pertenecía a la compañía transatlántica española. Ahí les fueron dando, haciendo los exámenes médicos otra vez, les fueron dando la documentación. Aquí es donde, digo, una vez que salían del barco del Arnús, pues el gobierno mexicano había instalado carpas, unas 80 carpas en el puerto, y ahí les dieron pues ropa de niño, ropa de mujer, ropa de hombre, zapatos y hasta 3 cocinas de campaña con sus respectivos peroles. Ellos llamaban peroles pues a cazuelas, sitios donde podían hacer sus comidas. Una vez pasado el control sanitario, pues todos los refugiados fueron andando desde el puerto de Veracruz hasta el ayuntamiento de la ciudad, donde allí les esperaban el presidente Cárdenas y el presidente Negrín para darles la bienvenida. Para todos pues, los refugiados comenzaba una vida llena de esperanza en un país en libertad, pero los que en principio suponían una eventualidad se convertiría con el tiempo y los acontecimientos en algo perpetuo y desgarrador. Entonces quería concluir ya mi intervención con algo que dijo uno de los exiliados, que me parece que es muy entrañable y muy tierno. Es que el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y que nunca se abre. El exiliado descubre con estupor
primero con dolor, después con cierta ironía, en el momento justo en que ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. Esto lo dijo uno de los exiliados que iba a bordo del barco, Adolfo Sánchez Vázquez. Y aquí es lo que... Muchas gracias. Les cedo la palabra a mis compañeros de mesa que tendrán muchas gracias, Lola. Muchas más cosas. Bueno, después de esta introducción, creo que muy interesante, supongo para todos, le damos la palabra a Julián y le pedimos perdón por estarle haciendo aquí esperar. Pero bueno, Julián, ánimo. Buenas tardes a todos ustedes. Yo creo que ha explicado bastante bien lo que supuso el barco Sinaya. La corporación, ya sabéis, de Manuela Carmena presentó una serie de cambios de nombre de calles franquistas, entre ellas el cambio de crucero Balearia por el de barco Sinaya. Bueno, este barco, como ha dicho ella, llevó a 1.599 republicanos españoles, que la mayoría eran 953 mayores y de 15 años, y los demás niños, que se habían refugiado en Francia tras el final de la Guerra Civil en España, que habían necesitado la oferta del presidente de México, que en aquel entonces era Lázaro Cárdenas. Este barco que llevó a los republicanos llegó al destino de México. Yo creo que este cambio primero de calles es muy importante porque significa lo que se presentó, no esa calle, sino muchas más calles en Madrid para el cambio. Aclarar una cosa importante, que es muy importante: el cambio de calles las puede hacer el ayuntamiento en cualquier momento. Los cambios producidos por los cambios de calle, las calles más significativas de Madrid, fueron llevados a cabo por la primera corporación municipal, estaba yo en ella, y se cambiaron calles sin ningún problema. Aquí lo que presentó, que un juez quiso hacerse cargo de esta demanda, y entonces hubo una gente que protestó diciendo que realmente, gente franquista, que realmente esta calle tenía que tener el mismo nombre que tenía la anterior. El juez dijo que no estaba suficientemente justificado eso, y bueno, después posteriormente, como todos sabemos, se aceptó rebautizarla otra vez el crucero Balearia. Nosotros creemos que eso fue una injusticia y que realmente no tenía que haberse producido, porque bueno, yo participé con otros compañeros en otras organizaciones que habíamos presentado una demanda y que estuvimos incorporados a los juzgados correspondientes, pero ellos dijeron, el juez dijo que no era suficiente, que no era mucho, y después ya la otra corporación puso el nombre del crucero Balearia. Yo creo fundamental que este cambio que se produjo, como digo, correspondió por defender alguna ley de memoria que teníamos, que no era suficiente y que no sirvió para cambiar este nombre, por lo menos por la visión del juez. Este juez dictaminó de esa forma y ya la nueva corporación de Almeida ya lo mantuvo con un cambio. Nosotros creemos que hay que volver a cambiar ese nombre por el de Barcos Sinaya, y por eso se hizo una manifestación en Madrid, si conocéis todos, donde fueron cientos de personas a reclamar esta situación, y que seguimos reclamándolo porque nos parece justo que ese barco se tenga en cuenta por la actuación que tuvo. Creo que esto se enlaza con algo que me parece importante que hizo el crucero Balearia, que es el actual nombre que hay, y es que actuó duramente en la campaña que se realizó de los que se marchaban de Almería, de Málaga a Almería, que fue, y lo conocemos todos, la desbandada. Entre ellos los que estuvieron lanzando la artillería que había de Canarias, del Almirante Cervera y del Balearia, y también de la aviación. Hace poco se hizo en Madrid una manifestación de cientos de personas que fueron allí. Hay que contar una actuación criminal más realizada por las fuerzas franquistas, y es el asesinato del farero
en la costa andaluza que le exigieron que realizase con el faro permanentemente para poder tirar contra la gente que venía de Almería a Málaga. Y este farero, como no lo hizo caso porque dijo que eso era un crimen, poder matar a esa gente teniendo el faro encendido, le juzgaron y le mataron. Este es un problema que es más de la situación de España. Yo creo que este país es un país el segundo o tercero del mundo después de Camboya, donde existen más cosas comunes, y creemos que la situación es alarmante en estos momentos. Nosotros queremos y luchamos, somos la plataforma contra la impunidad del franquismo, llevamos 12 años manifestándonos en el sol pidiendo verdad, justicia y reparación. Este problema del barco nos sitúa en una situación concreta en España. Actualmente la ley de memoria histórica y democrática está paralizada. Creemos que hay muchas razones, pero sabemos una que es fundamental. Sabemos que no se quiere juzgar al franquismo. Creemos que los dos puntos que la ley de amnistía, concretamente el apartado E y F del artículo 2 de la ley de amnistía, que protege a los policías y torturadores, porque claro, la ley de amnistía se hizo con una forma, primeramente para sacar a la gente de las fábricas, pero ellos metieron dos puntos fundamentales diciendo los policías y los funcionarios públicos y tal que han actuado quedan exentos de toda culpa. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros queremos que se juzgue los crímenes del franquismo y que se juzgue a los criminales, sean más o sean menos los que hayan, pero eso es fundamental. Hay gente, como Martín Villa, que está presente, que hizo una atrocidad en diferentes ciudades y que tiene que ser juzgado. No podemos estar, tenemos que hacer como en Alemania, cuando se planteó el asunto con los nazis. Con el juicio de Nuremberg se juzgó ya esa gente. Entonces, hoy nosotros queremos eso. Eso es lo que falta fundamentalmente. Y el gobierno, y lo sabemos decir, en concreto por el Partido Socialista, no quiere que eso se realice. Y nosotros sí queremos que se realice porque es fundamental. Porque claro, mi tío, que llevo ya la foto y llevamos todas las fotos, murió en un campo de concentración en Mauthausen. En Mauthausen murieron 800 y pico españoles. Y en otros sitios muchos más. Entonces ya estamos hartos. El otro día se ha descubierto una fosa y un campo de concentración en Guadalajara. Cada vez ocurren. Los miles de españoles que fueron asesinados por el franquismo están invictos, no se sabe nada. Entonces, claro, queremos una ley de memoria que resuelva esta situación. Y eso es la diferencia que hay con nosotros y lo que hay en el Parlamento. Nosotros creemos que esa ley tiene que salir forzosamente y creemos que hay que conseguir que haya una verdadera revisión de ese asunto. Porque claro, lo que no tenemos, porque claro, el tiempo pasa y ahora mismo en Vox se está planteando una... ¿Pero qué leches de Concordia? Hay que juzgar la situación y hay que ver cuáles son los culpables y hay que ver la cantidad de muertos que tenemos en fosas comunes del Estado español. Es una auténtica vergüenza, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero es que los españoles y nuestros hijos lo tienen que saber. Es que murieron mucha gente y entonces no este tío, sino a otro tío le mataron también en Madrid. Es que ya es una vergüenza. Y entonces claro, lo que reclamamos es que haya una ley de memoria que se recuerde eso y que se juzgue a los criminales, que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación para que se acabe toda esta situación. Y esto que hemos dicho del barco Sinaí es una parte muy importante de otras cosas que han acontecido en España y que realmente han sido ocultas por el gobierno, los gobiernos franquistas, y sobre todo queremos que acabe esta situación. Por eso nos reunimos todos y próximamente, inesperadamente, os voy a decir una noticia. Queremos incluso hacer una manifestación en la calle del Partido Socialista, concretamente para demostrar que nosotros queremos que esa ley tiene que salir adelante y que tiene que acabar con esta situación. Eso es lo más importante que llevamos nosotros, y lo que queremos decir con todo eso es que la historia se ha escrito y creemos que lo importante es hacer una ley de memoria que ya acabe con todas estas situaciones. Porque otra noticia importante, cambiar las calles, de que todavía siguen siendo
franquista, porque la facultad, como os digo, la tiene el ayuntamiento y todas las calles. Nosotros cambiamos Generalísimo por otro nombre, y está clarísimo, y seguiríamos cambiando todo, porque las atribuciones las tiene el ayuntamiento, pero si no lo hace el ayuntamiento, tendremos que buscar una forma de hacerlo, y creemos que una verdadera ley de memoria histórica se puede resolver esto que tanto tiempo y sufrimiento ha tenido al pueblo español y a nuestros familiares. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Julián. Vamos, no sé si podrás quedarte mucho más a escuchar a Paquita. Yo creo que sí, seguramente que sí. Venga, bueno, le damos la palabra a Paquita. Luego seguramente los compañeros de la plataforma de la calle Justa Freire y los compañeros de la cárcel de Carabanchel puedan tomar la palabra si quieren también, igual que la familiar de uno de los exiliados que estuvo en el Sinaí. Bueno, Paquita. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aquí, ¿no? Yo me gustaría contestarte algunas cosas de las que has dicho, que no estoy de acuerdo, pero no era el motivo de la conferencia de hoy. Sí que me gustaría, si quieres, que tengamos un día una conferencia en que maticemos algunas de las cosas que he dicho, porque creo que faltan algunos detalles que habría que precisar. Es verdad que el ayuntamiento puede cambiar las calles, eso es cierto, pero el problema concreto que se planteó, que quizás se planteó mal, porque la historia lo que nos tiene que valer es para aprender también, pues es que en base a la Ley de Memoria Histórica del 2007, pues se cambiaron una serie de calles. Y efectivamente, ese fue quizá el error. O sea, quizá el error fue que igual que cuando tú llegaste al ayuntamiento en 1979, se cambiaron 22 calles. Y se cambiaron y no pasó nada. Sí pasó porque si busquéis en la hemeroteca, hubo gente que no estaba de acuerdo en que se cambiaran, incluso algunos de la izquierda. De entonces, pero el problema está en que las calles que cambiamos fue en base a la Ley de Memoria Histórica. Y es verdad que yo ahora lo reconozco, para mí fue un error, porque me dijeron entonces los servicios jurídicos del ayuntamiento, de mi compañera Manuela Carmena, que no tenía que hacer nada más que un folio, prácticamente, para explicar por qué las queríamos cambiar las calles. Y así lo hicimos. Y sin embargo, en los jueces, en algunas calles, han cambiado la historia, como es el caso del general Villagastray y otras, y en esta concretamente, pues también el juez también la cambió la historia. Si yo hoy hubiera tenido que hacer lo que hice entonces, el informe del comisionado de memoria histórica, desde luego les hubiera hecho muchísimas más páginas y muchísimo más razonamiento, pero pensé que bastaba con decir eso. Sí, este fue el informe que hicimos en el comisionado. Pero bueno, ese sería un matiz que te querría hacer, que es verdad que se pueden cambiar las calles y es verdad que el ayuntamiento actual podría cambiarlas, no acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, que es la que al final puede ir a los juzgados, y los jueces pues han querido hacer historiadores sin ser historiadores. Mejor dicho, recambiando la historia. Pero el ayuntamiento las puede cambiar, pero las cambiamos en base a una ley, que fue la ley del 2007. Bueno, dicho eso, y luego hay algunos otros puntos que dices que también me gustaría matizar, pero no voy a matizarlos, porque he venido para hablar del crucero de Baleares y del barco Sinaya. Yo creo que del barco Sinaya... Os invitaremos otro día. Exactamente, yo estoy dispuesta a venir. El barco Sinaya yo creo que se ha narrado exhaustivamente y muy bien narrado, por lo tanto lo voy a tratar. Efectivamente, nosotros quisimos poner el nombre del barco Sinaya y cambiar de crucero de Baleares precisamente por lo que has dicho. No sé si fue el primero, tú dices que no, pero igualdad, fue un barco que llevaba muchísima gente que huía de la dictadura y que habían sido represaliados, y por lo tanto merecía que le pusiéramos ese nombre. Pero voy a centrarme en el crucero Baleares. El crucero de Baleares, como veis, los barcos siempre han sido un instrumento de guerra. Lo estamos viendo ahora actualmente también en la guerra que existe en Ucrania, que bueno, pues cuando se ha derrumbado lo que significaba el barco importante de Putin, diríamos, pues es como un poco la insignia. Los barcos siempre han sido un instrumento de guerra, diferenciando lo que son los barcos de mercancía o los barcos que transportan a gente a los barcos que son de guerra. Bueno, y eso siempre se ha usado como instrumento de guerra. Pero yo querría plantear el tema de la memoria histórica del franquismo. Franco lo hizo muy bien desde su punto de vista, porque nada más acabar la guerra en el 39, lo que intentó fue que existiera una memoria de lo que él consideraba que habían sido sus éxitos. Por eso fue el poner nombres de calles, en concreto el crucero Baleares, como el poner otros nombres, placas, etc. O sea, que quiso mantener la memoria histórica suya, de lo que ellos habían considerado
que eran sus símbolos, y eso lo hicieron muy bien. Desgraciadamente la izquierda no lo hizo así. También es verdad que a partir del 39 la izquierda estaba en el barco de Sinaí, una gran parte de los intelectuales, y los que estaban aquí pues estaban bajo tierra, hasta la transición, hasta el año 79. Bueno, a partir de los años 60, 50 también, porque hubo algunas manifestaciones aquí, pero todos los que nos manifestábamos en esa época acabábamos en la cárcel. Por lo tanto, era difícil el plantear los símbolos de lo que había significado la República y lo que había significado la lucha por las libertades. Pero Franco sí lo hizo bien, y en ese sentido, pues es verdad que él intentó glorificar al bando sublevado mediante plazas, placas, el Arco del Triunfo, como le llamó, etcétera. Podríamos decir, o el Alcázar, etcétera, los símbolos suyos, ponerlos en plan de la memoria. Nosotros no lo hicimos, eso lo teníamos que haber hecho seguramente a partir de 1978, pero también hay que reconocer que 1978 era un momento muy concreto de que lo que queríamos era que salieran los presos que estaban todavía en la cárcel de Carabanchel, que volvieran los que estaban exiliados, y que volvieron muchísimos, y empezar a hacer una serie de cosas. Bueno, se podía haber hecho más, no se hizo. En 1981 hubo también un intento de golpe de Estado, y eso sería discusión para la charla que tú nos vas a preparar en otra ocasión. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Antonio Colino Clemente, porque hay poca gente y pocos barrios que saben por qué motivo se llama su calle y por qué quisimos cambiar esa calle. Y yo creo que te quiero agradecer porque tú has sido capaz de, con la asociación, el explicar qué significa la calle del Barco de Baleares y qué significaba lo que quisimos poner del barco de Sinaí. Por lo tanto, no lo hace todo el mundo, y en Madrid, desgraciadamente, yo es la primera vez que voy a explicar una calle, con lo cual, del trabajo que hicimos en el comisionado, por lo tanto eso tiene mucho mérito, porque significa que la gente debía de saber en qué calle vive y quién es el de esa calle, porque no lo saben. O sea, una de las cosas que alegaba el juez en una de las calles que nos ha intentado poner es que la gente de esa calle no sabía quién era el nombre que había allí. Por lo tanto, tiene mucho mérito lo que tú has hecho. Bueno, después de deciros lo de la memoria del franquismo, yo empezaría a decir cómo efectivamente, qué fue el barco de Baleares. Hay que remontarse a la historia, ya se ha hablado, lo ha hablado de pasada un poco Julia, el problema que se daba en la guerra. La guerra se luchaba en tres frentes, como en todas las guerras: en el frente de tierra, en el frente del mar, o sea la marina, y la aviación. El ejército español, realmente la mayoría del ejército español, cuando se dio el golpe de Estado de los sublevados, no estaba con los sublevados, estaba con la República. El ejército que venía africanista, o sea Franco y los suyos, sí, eran parte del ejército, pero el ejército fundamentalmente era más bien de apoyar a la República. Y dentro de la Marina estaban divididos, o sea la Marina fue uno de los cuerpos que había una parte que apoyaba a los sublevados y otra parte que apoyaba a los republicanos, pero había una parte muy importante que apoyaba a la República, de tal forma que la parte que apoyaba a la República tenían los instrumentos de la Marina y tenían los barcos, con todo lo que significaban barcos de guerra, etc. Los sublevados no tenían prácticamente tanto el barco Baleares como su gemelo Canarias, el barco Canarias, acababa de salir del Ferrol, o sea que eran unos barcos que en 1987 empezaban a funcionar. Hasta entonces no, los demás barcos los tenía la República. Pero los que salieron del Ferrol, tanto el Canarias como el Baleares, los dos gemelos, bueno, pues era un poco como las insignias más importantes de los sublevados, en concreto el Baleares. O sea, el Baleares era un poco como la bonita, o como podía ser el Alcázar, ¿no? Cuando en tierra, pues en el mar era el Baleares. Bueno, y este barco Baleares, como lo ha insinuado de pasada, porque no se ha detenido mucho Julián, pero planteó, se lo mandaron los sublevados, estaba en la costa de Almería y Málaga, concretamente en la zona de Cartagena, y estaba siendo usado por los sublevados para bombardear de alguna forma a los que salían, desgraciadamente, de la zona de Andalucía, de Málaga, por la carretera, huyendo de lo que estaba pasando allí, lo que estaban haciendo los que se habían levantado, y este barco intentaba desde la costa bombardearles. Ahí hay un libro que acaba de salir, no sé si lo han presentado esta semana o que es La Desbandada, que es un libro que han sacado,
la desbandada, que es la primera vez que hay un libro que yo conozca sobre la desbandada de Málaga. No se conocía hasta ahora, no sé por qué, porque ahora se empieza a escribir algunas cosas, pero este es un libro que es muy interesante porque explica cómo la población de Málaga salía por la carretera y los sublevados, o sea, el ejército fascista de Franco, intentaban que este barco les bombardeara. Eso fue anteriormente a que este barco lo hundiera. El Baleares fue hundido, efectivamente, por un torpedo que le usaron los barcos de los republicanos y le bombardearon la noche de marzo del 37. Le cayó el torpedo, un poco parecido a lo que ha pasado ahora en las aguas del Mar Negro, parecido es el caso. Y entonces intentaron salvar los dos barcos que había ingleses, pero no los salvaron, y allí murieron, la cifra no sé exactamente si fueron más de 700 personas murieron porque se hundió el barco, y aunque intentaron salvar a mucha gente. Claro, lo había hundido los republicanos y había muerto alguna población civil. Y esto por un lado, para el ejército de Franco era qué horror los republicanos que han matado a civiles, sin contar lo que había hecho ese barco y lo que significaba ese barco de insignia militar, y por lo tanto era por un lado ponerlo en el ámbito de decir ha matado a los republicanos a la población civil que iba en ese barco, sin explicar que ese barco era en el fondo un barco militar, no era un barco de mercancía de transeúntes civiles, sino que era un barco absolutamente militar, y lo que había intentado usar el ejército de Franco en la desbandada contra la población civil de ese barco, como le estaban bombardeando la costa. Pero eso en la época de 1967 lo sacaron en toda la prensa y el ejército de Franco lo sacó como el Baleares era un barco importante y estupendo que había sido hundido por los republicanos. Es verdad que había sido hundido por los republicanos. No sabrían los republicanos que había gente allí que estaba, entre otros ayer me contaban que el padre de un amigo mío, de Manolo de la Rocha, pues iba a ir en ese barco, por lo visto, y se salvó porque fue otro. Y hay gente que se salvó, pero que efectivamente había gente que no era militar y que por razones de ser médico, por lo que fuese, iban en ese barco. Bueno, pero y hay algunas historias de algunas personas que luego han sido personas que han estado luchando por la democracia, hijos de los que iban en ese barco. Pero ese barco murió mucha gente. Y el ejército lo intentó usar, como os digo, como una defensa de un barco estupendo que habían tenido y que había sido hundido por los republicanos. Pero esta historia es más complicada porque el crucero Baleares tiene una historia bastante compleja, porque claro, por otro lado, podían acusar a los republicanos de que habían hundido el barco, pero por otro lado significaba también que un barco tan importante y un poco la corona de la Marina de Franco se hundió. O sea que es un poco como, ya os digo, sin contar el parecido, pero parecido sí a lo que está pasando en el Mar Menor, que se hunde la flota, el barco más importante que tuviera Rusia en esa zona, ¿no? Pues aquí lo mismo, se hunde el barco más importante que tiene, que no tenía nada más que ese y el gemelo Canaria, luego tenían otros menores por parte de los sublevados. Intentaron utilizar este barco a todas formas de propaganda. Intentaron ya, cuando acabó la guerra en el 39, en el 41, hacer una película del barco. Y esa historia es muy curiosa, porque se ven las contradicciones dentro del propio ejército, dentro de la propia marina franquista, en que por un lado, estás pasando, ¿no? Sí, por un lado intentan ponerle como insignia y lo importante que es, pero por otro lado también cabreados de que se había hundido lo que ellos consideraban que era un barco maravilloso. Y de tal forma que quisieron hacer una película y la rodaron, costó muchísimo hacer esa película, muchísimo dinero, una película que la iban a estrenar en el Cine Avenida aquí en Madrid, y toda una historia del año 1941 para hacer una película, en ese momento con las condiciones que había, de ponerlo como imagen. Pero la Marina se negó a que sí. Ya estaba hecha la película, y de hecho la película está, pero una orden que parece ser que vino directamente de Franco y de la Marina, negaron el que se estrenara la película El crucero de Baleares. Y no la pudieron estrenar, no se estrenó esa película. Pero incluso no solamente eso, sino que la orden decía que había que hacer desaparecer lo que estuviera rodado y grabado de esa película. Claro, esta es una historia, desde el punto de vista del franquismo, ¿qué es lo que pasaba allí? Porque por un lado era un símbolo de que se había hundido un barco de ellos en donde lo había hundido la República, vamos, y por otro lado, porque
¿por qué no querían sacarlo? Claro, la contradicción está en que la Marina se sentía por un lado fatal, porque le habían hundido su insignia, ¿eh? Y por otro lado, en la película parece ser que no estaba suficientemente en la imagen buena de cómo eran los sublevados y cómo era el franquismo. Y la película nunca se llegó a estrenar. Como sabéis, en aquellos años, en el 41, ha habido varias órdenes, hubo entonces, dadas por entonces Serrano Suñer, incluso dicen que tuvo alguna relación, iba a ir en ese barco, que luego no fue, porque cuando vino de Argentina, y Serrano Suñer, que es el que se quedó encargado de la censura, ¿eh? En aquellos años la censura era para todo, era la censura en las películas, la censura en los libros, o sea, no te sacaban, ¿eh? Censores han sido incluso, Fraga fue censor de cuentas y fue su cuñado censor también ya en los años 40 y tantos, 50. Pero Serrano Suñer, que fue el jefe de la propaganda y de la cinematografía, fue el que, entre otros, parece ser que se negó a que la película del barco Baleares se pusiera siquiera. Y de hecho la película no se ha visto, o sea, nadie la va a poder ver porque se anuló el día que se iba a estrenar. Bueno, esta contradicción que la tuvo durante los años 39, 40, 41 el propio Franco, vamos, la propia dictadura, porque por un lado querían sacar sus símbolos y su memoria, pero por otro lado querían de tal forma hacerlo que cualquier palabra que pudiera ponerles en cuestión, y el crucero de Baleares les ponía en cuestión algo, porque le había hundido una fragata republicana que ellos entendían que era menos importante, pues no lo ponían en marcha, ¿no? Y como la censura de esos años jugó un papel muy importante, pues efectivamente no se hizo. Entonces el crucero de Baleares era un símbolo, y es un símbolo, por eso nosotros en el informe del comisionado, de lo que era la Marina de Franco, ¿eh? Por mucho que efectivamente lo hubiera hundido quien lo hubiera hundido, pero es un poco el símbolo, es como lo del Alcázar, ¿eh? Pues lo mismo, el Alcázar es entierro, lo que es el crucero de Baleares como símbolo del franquismo, para efectivamente para la dictadura, ¿no? Y ese barco, que ha intentado, y de hecho Almeida hay algunas declaraciones que ha hecho cuando le han exigido que se pusiera otra vez el Sinaya y el Baleares, él ha dicho esto, él ha defendido que no, que allí murió gente civil. Sí, murió gente civil, pero iban dentro, pero el barco no era de mercantil, era un barco de guerra y era el símbolo del franquismo, ¿eh? Y en ese sentido es verdad que como tal símbolo se destruyó pues, en marzo del 37 sin saber en las aguas de esa zona, porque además este barco iba a ir a Palma de Mallorca, en donde efectivamente en Palma de Mallorca también iba a hacer algo parecido de lo que había estado haciendo con la desbandada. Bueno, esa es un poco la historia del barco del 17 de enero, el marzo del 38, el 7 de mayo del 38, que fue cuando efectivamente fue cuando se hundió. No sé si tienes puesta la última. Esta es la última. Bueno, entonces, los dos símbolos de dos barcos, aunque el Sinaya no es un barco español, como muy bien ha explicado ella, pues es un poco lo que nosotros quisimos con el informe que hicimos de destapar, o sea, de poner en contradicción un barco símbolo de la dictadura, un barco símbolo de lo que fueron los sublevados y efectivamente la actuación que había tenido este barco, y por otro lado otro barco que efectivamente lo que sí que transportó, aunque no fuera un barco español, pues fue libertad, nueva esperanza, y efectivamente a través, como muy bien han explicado anteriormente, de tanto de Lázaro Cárdenas, el mexicano, el presidente mexicano, como le recibió. Todos los que fueron en ese barco, una gran parte, que fueron muchos intelectuales, tú has citado algunos, pero fueron muchísimos más, fueron los que luego constituyeron en México, en la Casa de México, y si vais alguno a México, pues efectivamente allí todavía ellos hicieron un papel muy importante. O sea, la verdad es que contribuyeron mucho, no solamente a España con las informaciones que nos dieron, con escritos que pasaron, sino al propio México. O sea, que en México el papel de muchos de los intelectuales que salieron de España, migrantes exilados, porque no eran inmigrantes, eran exilados, jugaron un papel muy importante allí en México. O sea, si vas a México, ahora yo en México está también en una situación complicada, pero hace años, cuando ibas a México, pues la Casa de México, efectivamente, estos habían jugado un papel muy importante. Bueno, esa es la historia que hicimos. Nosotros, como os he dicho al principio, cuando hicimos lo del comisionado, o ahora, yo este informe que hice
que no se ha puesto en práctica prácticamente unas cuantas calles, porque hay otras que no las han tirado los jueces, pero decíamos más cosas, y yo lo que sí que reclamo, y el otro día se lo decía a algunos concejales actuales, es que hay cosas que se pueden poner en marcha. Las calles son importantes como instrumento de propaganda de lo que significa el nombre de la que se podrían haber hecho y que no se han puesto en práctica nada, que fue un informe que la verdad es que está bien que lo hiciéramos, por lo menos queda para la historia, y en alguna hemeroteca pues figurará que se intentó y que no se consiguió. Ojalá ahora, con la ley que está en el Congreso, pues haya cosas que se puedan cambiar. Yo soy pesimista en eso que tú dices, ¿qué tenemos que hacer? Pues hombre, seguir peleando, pero yo creo que está un momento complicado, porque no están por la labor. A mí hay sentencias de unos jueces con respecto a las calles que nos han seguido manteniendo, como en la calle de Villagastray, etcétera, en que leyéndolas te quedas alucinado, porque seguramente nunca hubiera pensado yo, como abogada, que los jueces entrarán a hacer algunas sentencias de esas. Eso por la parte judicial, pero por la parte política de nuestro ayuntamiento, pues yo cada día que oigo cosas pienso que va a ser más difícil que se pongan en práctica, pero en fin, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que seguir peleando, o sea, en la medida que pueda, y el trabajo que tu asociación y tú estás haciendo, pues a mí me parece que es muy importante, y de hecho que la gente conozca qué es esto del crucero de Baleares, que conteste que sí, que le bombardeó, diríamos, le hundió los republicanos, pero que este barco era la insignia clarísima de lo que era el gobierno sublevado de y que el barco Sinaia, por el contrario, pues era la libertad y la ilusión de aquella gente que lo pasó mal en esa travesía, pero que llegaron ahí. Bueno, esto sería un poco lo que yo os quería decir. Muchas gracias a los tres. Tengo que ir porque tengo una reunión en la Puerta del Sol y me marcho. Pero el problema del Balearia es que asesinó a mucha gente que venía en las desbandadas. Eso no se puede consentir, ni lo consentiremos nunca, independientemente que se hundiera por la República, independientemente que sea el importante, y sobre todo por lo cual no queremos esa calle, es porque mató a gente en la desbandada que huía del franquismo, y entonces a niños y a gente mayor, a mujeres, les asesinó, y por lo tanto estamos en contra de esa calle y queremos cambiarle, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque esa es la pura verdad del asunto. Desde la Asociación Hacenderas y en colaboración con la Junta Municipal os vamos a regalar el librito de la desbandada del médico belga Norman Bethune, que tuvo una labor muy interesante. Canadiense. Es que fue el único, este médico fue el único que dijo qué es lo que estaba pasando en la desbandada, o sea, porque lo que estaba pasando en la carretera de Málaga y Almería no se escribía ni se conocía aquí, y este hombre fue el que lo documentó, y ahora es cuando han sacado el librito explicando lo que pasó en esta carretera. Bueno, abrimos, si os parece, un poco un turno de palabra, el tiempo que necesitemos, las partes. Igual que a mí me resulta muy difícil no verte, Paquita, y recordarlo a los abogados de Atocha. Me resulta imposible. Me imagino que a muchas y a muchos de todos vosotros es uno de los recuerdos más dolorosos o muy doloroso en este país. Bueno, os agradecemos a los tres, quedamos comprometidos en una nueva cuando podamos. Tenemos el tema de la ley de la memoria histórica, que está ahí en el cajón, a ver si sale, y si os parece abrimos un turno de palabra, 15-20 minutos, Diego, Maribel, y queríamos también darle la palabra en nombre, si quieres hablar, si quieres, si no, no. Bueno, Diego, por favor, seamos breves y hablamos todos. Mi familia, miles y miles de los pueblos del interior de Málaga huían para Torremar para incorporarse hacia Almería. Yo recuerdo perfectamente que en 1972 vino mi abuela a Madrid a ver a su nieto, a su hija, a mi madre y a mi padre, y yo cuando salía de trabajar me da una vuelta con mi abuela y me contó todo. A los 3 o 4 meses fui al pueblo de vacaciones y ahí me lo amplió mucho. Hice en varios días estos recorridos. Claro, estoy hablando del año 1972. De Málaga huye
pero ¿quién huye? Prácticamente mujeres, niños y ancianos. El fuego contra esta población no es muy eficaz. ¿Qué es lo que hace el crucero Baleares? Tira contra los acantilados, porque si conocéis esa carretera, es una carretera que va por la costa, muy tortuosa, con mucha curva, con muchos acantilados. Él dispara contra los farallones, contra los acantilados, para